¿Qué sucede cuando las personas que llevan a cabo los crímenes más oscuros de la historia no son monstruos, sino individuos comunes que siguen órdenes, guardan secretos y dejan de hacer preguntas? En este episodio de Gateway Books por Crestans, exploramos El lector, una novela inquietante sobre la culpa, el amor y la complicidad. Mujeres letales, un relato histórico sobre las verdaderas mujeres nazis que participaron en los crímenes del Tercer Reich. Y Eichmann en Jerusalén, el análisis innovador de Hannah Arendt sobre cómo el mal puede surgir de la obediencia y la falta de pensamiento. Estos libros nos desafían a replantearnos qué significa la justicia, quién tiene la responsabilidad y lo fácil que es volverse cómplice cuando nos negamos a pensar. El mal a menudo llega en silencio, no siempre grita ni amenaza. A veces sigue órdenes, a veces sella un documento, cierra una puerta o se da la vuelta sin hacer preguntas. En el episodio 6 exploramos tres historias que preguntan qué hace a una persona cómplice y qué permite a personas comunes participar en crímenes extraordinarios. El lector de Bernhard Schlink explora una memoria de culpa y un amor moldeado por el silencio. Mujeres letales revela las vidas reales de mujeres nazis que asumieron roles de violencia, no como víctimas, sino como ejecutoras. Y Eichmann en Jerusalén de Hannah Arendt nos obliga a enfrentar el rostro silencioso y burocrático del mal y el vacío moral dejado por aquellos que eligen no pensar. Acompáñenme mientras nos movemos entre la ficción, la historia y la filosofía y nos preguntamos cómo se ve la justicia cuando la verdad es compleja y el pasado se niega a quedarse en silencio. Soy Cindy Cruz y esto es Gateway Books de Crestans, donde la ficción histórica abre la puerta a la historia real. A primera vista, el lector de Bernhard Schlink parece una novela sobre la memoria, la vergüenza y el amor imposible, pero a medida que la historia se desarrolla, queda claro que también trata de algo más profundo, la capacidad humana tanto para la ceguera moral como para el despertar moral. La historia sigue a Michael Berg, un adolescente en la Alemania de la posguerra de los años 50, que entra en una relación secreta y apasionada con Hannah Schmitz, una mujer que le dobla la edad. Su vínculo se basa en la intimidad, la rutina y un hambre no expresada de conexión. Sin embargo, también es profundamente desigual. Hannah mantiene el control, ocultando partes de sí misma. Su relación está marcada por un extraño ritual. Después de sus encuentros, Michael le lee pasajes de la Odisea, La Dama del Perrito y otros clásicos. Es un acto de devoción, pero también de inocencia. Michael aún no comprende el mundo que Hannah lleva dentro. Años después, cuando Michael es estudiante de Derecho, se encuentra con Hannah de nuevo, no en las calles de Heidelberg, sino en la sala del tribunal. Ella está siendo juzgada, acusada de crímenes de guerra por su papel como guardia en un campo de concentración nazi. A medida que avanzan los procedimientos, Michael comienza a entender las piezas de la vida de Hannah que nunca conoció, su complicidad, sus decisiones y sus secretos. Un secreto en particular lo atormenta. Hannah es analfabeta, un hecho que moldeó sus acciones de manera más profunda de lo que él jamás imaginó. Schlink entrelaza estas revelaciones con un profundo sentido de las cargas psicológicas de la generación de posguerra. Michael encarna la confusión moral de una sociedad que lucha con la culpa colectiva. Se siente traicionado por Hannah, pero también se siente culpable por traicionarla, por amar a alguien que cometió atrocidades y por no comprender completamente lo que eso significaba cuando era joven. En El lector, Hannah no es completamente vilipendiada ni absuelta. En cambio, Schlink la retrata como una persona que se sometió a un sistema porque le ofrecía estructura, autoridad y una forma de ocultar su vergüenza. Su analfabetismo se convierte en una metáfora de una incapacidad mayor o una negativa, a cuestionar, a rebelarse, a imaginar el sufrimiento humano que sus acciones infligieron. Lo importante es que The Reader no trata de excusar a Hannah. Se trata de enfrentar la incómoda realidad de que las personas que cometen actos horribles a menudo no son monstruos. Son individuos ordinarios y defectuosos que toman decisiones devastadoras, a veces por malicia, a veces por debilidad,
a veces por obediencia ciega. A través de los ojos de Michael, experimentamos la dolorosa ambigüedad del juicio. La novela obliga a los lectores a preguntarse: ¿cuánto excusa la ignorancia? ¿Cuándo seguir órdenes se convierte en una cuestión moral? ¿Y qué significa amar a alguien que ha cruzado una línea impensable? La prosa contenida, casi clínica, de Schlink realza estas preguntas en lugar de responderlas. No ofrece conclusiones generales, solo un dolor silencioso de comprensión, un reconocimiento de que la memoria, la culpa y el amor pueden coexistir de maneras irreconciliables. La imagen final de la novela, Michael visitando la tumba de Hannah, tratando de cerrar la brecha entre el pasado y el presente, encapsula la lucha central de la Alemania de posguerra. Cómo recordar sin justificar, cómo llorar sin absolver y cómo avanzar sin olvidar. En El lector, lo personal y lo político son inseparables. Cada gesto íntimo entre Michael y Hannah está ensombrecido por los crímenes históricos que ninguno de los dos puede deshacer. Cada acto de recuerdo es un acto de ajuste de cuentas. En Mujeres letales, los lectores son introducidos a un lado de la historia que a menudo permanece oculto: las mujeres que participaron activamente en las atrocidades nazis. No eran figuras distantes detrás de escritorios ni observadoras pasivas. Eran guardias en campos de concentración, enfermeras en programas de eutanasia, administradoras de crueldad, y no eran anomalías. Eran mujeres comunes, secretarias, trabajadoras de fábricas, amas de casa atraídas por un sistema de muerte y dominación. El libro perfila a mujeres como Irma Grese, la infame guardia de Bergen-Belsen y Auschwitz, que tenía solo 22 años cuando fue ejecutada por crímenes de guerra. La juventud y el trasfondo de Grese, hija de un trabajador lechero, complican la imagen de un monstruo. No nació siendo malvada. Entró en ese mundo paso a paso, eligiendo el avance, la autoridad y el poder sobre la empatía y la resistencia. Otros perfiles muestran patrones similares. Algunas mujeres se ofrecieron como voluntarias para puestos en los campos para escapar de la pobreza. Otras buscaban oportunidades de estatus, mejor salario o simplemente la emoción del control. Algunas parecían impulsadas por la ideología, pero muchas estaban motivadas por preocupaciones mucho más banales: ambición, aburrimiento, conformismo. El horror no reside solo en las atrocidades que cometieron, sino también en lo inquietantemente mundanas que a menudo eran las razones. Mujeres letales desafía a los lectores a replantearse las suposiciones sobre la complicidad femenina. Las narrativas tradicionales a veces han presentado a las mujeres como víctimas pasivas durante los crímenes de guerra, pero la historia revela una verdad más complicada. Las mujeres no solo eran capaces de cometer actos de violencia, sino que en muchos casos eran participantes entusiastas. Los juicios de Auschwitz en Frankfurt reforzaron esta realidad. Celebrados en Alemania Occidental de 1963 a 1965, estos juicios procesaron a 22 ex empleados de Auschwitz, no a los arquitectos del genocidio, sino a guardias, médicos y empleados de nivel medio y bajo. Para muchos alemanes fue la primera vez que el horror completo de Auschwitz se expuso en el tribunal, y la complicidad de individuos comunes ya no pudo ser ignorada. Entre los acusados había varias mujeres que habían trabajado en Auschwitz y otros campos. Algunas de ellas ocupaban roles de supervisión. Sus testimonios expusieron los mismos patrones que Hannah Arendt describiría famosamente: individuos que delegaban la responsabilidad moral al sistema, que minimizaban sus elecciones insistiendo en que solo seguían instrucciones. Los juicios también destacaron el alcance limitado de la justicia. De las decenas de miles que sirvieron en Auschwitz, solo una fracción fue procesada. Muchos perpetradores, incluidas mujeres, se reintegraron en la sociedad de posguerra con poca supervisión. Leer Mujeres letales. Junto con el lector profundiza nuestra comprensión del juicio ficticio de Hannah Schmidt. El personaje de Hannah no está basado en una figura histórica específica, pero sus acciones reflejan las de mujeres reales que navegaron la burocracia nazi con la misma combinación letal de obediencia, interés propio y desapego. Uno de los elementos más escalofriantes de Mujeres letales es lo normales que parecían estas personas fuera del contexto de sus crímenes. Escribían cartas,
se enamoraban, chismorreaban con colegas. Su capacidad para la brutalidad coexistía con su capacidad para la banalidad. Las vidas de estas mujeres no son cuentos de advertencia sobre aberraciones raras. Son advertencias sobre la facilidad con la que personas comunes, tanto mujeres como hombres, pueden convertirse en instrumentos de una crueldad extraordinaria. Cuando Hannah Arendt publicó Eichmann en Jerusalén, su retrato de uno de los principales organizadores del Holocausto sorprendió e inquietó al público. Había asistido al juicio de 1961 de Adolf Eichmann, un ex oficial de las SS responsable de gestionar la deportación de judíos a los campos de exterminio, esperando ver a un monstruo. En cambio, se encontró con algo mucho más perturbador: un hombre anodino, burocrático y dolorosamente ordinario. Eichmann no estaba impulsado por el fanatismo ni por un odio arraigado. No era particularmente inteligente ni ideológicamente extremo. Era, en palabras de Arendt, un hombre que no pensaba. Un hombre cuyos crímenes no provenían del sadismo, sino de su negativa a cuestionar el sistema al que servía. Este insight la llevó a la frase que definiría el libro y encendería décadas de debate: la banalidad del mal. El punto de Arendt no era que el mal sea trivial, sino que puede arraigarse en lugares mundanos, prosperar en el papeleo, en el protocolo, en la obediencia. Se vuelve más peligroso cuando es llevado a cabo por aquellos que no hacen preguntas, aquellos que compartimentan, racionalizan y se someten. Este marco proyecta una sombra escalofriante sobre las historias contadas en Mujeres Letales. Al igual que Eichmann, muchas de las mujeres perfiladas no eran ideólogas fervientes. Había oficinistas, enfermeras, guardias y administradoras que eligieron la conveniencia sobre la conciencia. Los paralelismos con The Reader son sorprendentes. Hannah Schmidt no es una alegoría directa de Eichmann, pero su lógica resuena con la de él. Ella insiste en que solo estaba haciendo su trabajo, que las reglas eran claras y que alguien tenía que hacerlo. No es malévola en el sentido tradicional. Es irreflexiva, desapegada. Y su mayor fracaso, al igual que el de Eichmann, es la negativa a ver plenamente a los seres humanos afectados por sus acciones. Arendt enfatiza que la falta de pensamiento no es lo mismo que la ignorancia. Eichmann no era poco inteligente, era evasivo, escurridizo y profundamente interesado en protegerse del juicio moral. En The Reader, Schlink refleja esta idea a través del analfabetismo de Hannah. Su incapacidad para leer se convierte en una metáfora de algo más generalizado, un analfabetismo moral compartido por muchos que participaron en el régimen nazi. Los juicios de Auschwitz en Frankfurt, en los que se basa libremente el caso ficticio de Hannah, hacen tangible el argumento de Arendt. Estos juicios no procesaron a los cerebros del genocidio, sino a los oficinistas, médicos y guardias, las personas que hacían funcionar la maquinaria. Y muchos de ellos, como Eichmann, se defendieron con el mismo estribillo. Estaban siguiendo órdenes, no tenían otra opción. Arendt insistió en que esta defensa no era suficiente. La obediencia no borra la responsabilidad. La conformidad no es inocencia. La negativa a pensar es en sí misma una elección peligrosa y culpable. Lo que hace que Eichmann en Jerusalén sea tan perdurable no es solo su análisis de un solo hombre, sino su advertencia sobre el sistema que permite que hombres así prosperen. Las burocracias, cuando se combinan con ideología e indiferencia, pueden hacer que las atrocidades se sientan impersonales. Permiten a los individuos abdicar del juicio, esconderse detrás de roles, participar en el horror sin sentir nunca que apretaron el gatillo. Esto no es solo una lección sobre el Holocausto, es una advertencia sobre el poder, la conformidad y la tendencia humana a delegar la responsabilidad moral en las estructuras. Nos obliga a preguntarnos: ¿qué significa ser cómplice? ¿Y qué tan fácilmente podríamos nosotros también caer en roles que exigen obediencia en lugar de reflexión? El trabajo de Arendt es provocador porque elimina la distancia.
no nos permite creer que el mal es cometido solo por otros. Nos exige ver cómo los sistemas seducen, cómo las órdenes silencian la conciencia y cómo las personas comunes pueden convertirse en agentes de un daño inmenso. Al emparejar el lector Mujeres Letales y Eichmann en Jerusalén, nos queda una realización sobria pero esencial. El mal no siempre es ruidoso, no siempre es obvio. A veces lleva uniforme, a veces lleva traje, a veces lleva una expresión en blanco y sellos de formularios. Y si queremos resistirlo, realmente resistirlo, debemos permanecer vigilantes en nuestro pensamiento, firmes en nuestra empatía y sin miedo a cuestionar incluso las formas más silenciosas de obediencia. Los juicios de Auschwitz en Frankfurt revelaron algo que el mundo no había confrontado completamente antes, que el Holocausto no fue llevado a cabo por un puñado de cerebros, sino por miles de personas comunes que asumieron roles y los siguieron hasta el final. Muchos de ellos, hombres y mujeres, no inventaron el mal, simplemente lo aceptaron. Miraron hacia otro lado y hicieron su trabajo. Los 3 libros que exploramos en este episodio nos obligan a enfrentarnos a esa verdad. El lector nos invita a cuestionar cómo la culpa personal y la memoria colectiva moldearon a la siguiente generación. Mujeres Letales nos muestra lo fácilmente que la ambición y la obediencia pueden convertirse en armas. Y Arendt, en Eichmann en Jerusalén, nos recuerda que el mal puede prosperar no en el caos, sino en el orden cuando el pensamiento se detiene y el hábito toma su lugar. Pero incluso en estas historias oscuras hay una razón para mirar hacia adelante. Si el mal puede ser ordinario, entonces la resistencia también puede serlo. La historia no solo vive en archivos y juicios, vive en nosotros, en lo que elegimos notar, en lo que estamos dispuestos a cuestionar, en cómo recordamos y en lo que hacemos con esa memoria. Gracias por escuchar, por leer y por recordar. Si deseas explorar más historias como esta, visita crestans.com, donde encontrarás artículos inspirados en libros, regalos reflexivos y decoración para el hogar diseñada para lectores que creen que la literatura y la historia pertenecen a los espacios en los que vivimos. Cada diseño respalda la misión de Gateway Books de Crestans de mantener vivas las historias y crear un espacio para la reflexión en nuestra vida diaria. También puedes suscribirte a nuestro canal para más episodios, cortos, reflexivos y ediciones multilingües. Y si esta conversación te ha conmovido, me encantaría escuchar tus pensamientos y comentarios. Hasta la próxima, sigue leyendo con valentía, pensando profundamente y viviendo con perspicacia.